Hola a todos, soy Alejandro Pino Calat y esto es Bogotá Debate, un espacio que pensamos para tener a las voces políticas de la ciudad, a las diferentes posiciones, a los diferentes partidos políticos que por supuesto están reflejados en el Consejo de la Capital. ¿Y qué debates los que tuvimos en 2021? Unos debates supremamente interesantes sobre el futuro de la ciudad, sobre lo que está pasando en Bogotá. Tal vez lo que se robó el show fue el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Qué impresión lo que pasó en el Consejo en el 2021. No se pudo debatir el Plan de Ordenamiento Territorial. Hubo un momento incluso en el que fueron recusados los 45 concejales. Al final, los plazos se vencieron, el debate no se dio en el Consejo y la polémica quedó en el aire. Pero en Bogotá Debate tuvimos las voces a favor y en contra del POT. Tuvimos concejales que explicaron qué les gustaba, qué no les gustaba, y esto fue lo que nos dijeron. Ahora, pero Carolina, ¿cómo van a poder negociar si aparte de lo caldeado que está el ambiente en el Consejo, hay puntos que usted nos lo planteó ahora, que ustedes con la Alo Norte van sí o sí? No hay cómo, Alejandro. Yo creo que los tiempos no están a favor en estos momentos del POT de la ciudad. Yo creo que lo que va a terminar pasando, además de que a Claudia López políticamente le queda muy mal que saque, independientemente de que sea concertado con el Consejo de Bogotá y con los ponentes, un POT por decreto. Esto es un mensaje, mejor dicho, que políticamente para la alcaldesa, que en anteriores oportunidades la escuchábamos diciendo que sacar un POT por decreto era legítimo, pero la legitimidad social y política pues estaba aquí claramente en duda. Entonces, aquí no podemos venir a decir que qué bueno que sería que un POT se pudiera sacar concertado con los concejales para que la alcaldesa lo pueda sacar por decreto. Aquí, si los tiempos nos dan, y aquí hay un conclave político con los concejales para que logremos hacer unos debates extensos, porque van a ser debates extensos, van a ser debates de 9 de la mañana a 12 de la noche durante muchos días, y que le podamos entregar a la ciudad un POT por acuerdo, eso sería lo mejor que en estos momentos podría pasar. Pero yo lo veo de verdad muy difícil, siendo que hice parte de la mesa de concertación, ya que el concejal Pedro Julián estuvo enfermo y siendo ponente me delegó a mí como vocera para ser parte de esa mesa, hice parte de la mesa de concertación y le repito, lo dije con anterioridad, se lograron avances en materia de concertación del POT, claro que sí, hay que hacer honor a la verdad, pero que yo esté de acuerdo con que entonces ahora, porque se llegaron a unas concertaciones con los ponentes, ese sea el acuerdo que le quieran, porque es que yo estoy de acuerdo con la LO, Susana no. Exacto, Susana no hay lo una está. división total. Y aquí puede que los votos en el Consejo lo tengamos o para eliminar la LO o para dejarla. Pero y eso tiene que tener un trámite en el Consejo donde por democracia se dé, no porque se imponga, porque la alcaldesa simplemente en la ponencia por los concejales. Si nosotros vamos a esa propuesta que está diciendo hoy el concejal Celio, les repito y les advierto, tiene que ser un pliego concertado 100% que salga del Consejo. Con los 45, exacto. Ya, no, con los concejales, no porque entonces los ponentes hoy, nosotros no queremos la LO. Y los 3 ponentes además manifestaron rotundamente estar en contravía o digamos no estar de acuerdo con lo que hoy plantea Claudia López en materia de movilidad y especialmente de la LO y de eliminar la LO Norte. Los 3 no estamos de acuerdo, o sea que si eso es lo que están planteando, pues entonces la LO Norte continúa. Y no sé si Mafe y Celio están de acuerdo con eso. Mafe. No, yo no estoy de acuerdo con la LO, Caro, pero digamos, lo que creo es que, y lo que planteó Celio, lo planteé también al principio. O sea, aquí primero hay que hacer un acuerdo político, ¿sí? No tiene sentido seguir haciendo sesiones de desgaste, es que esa es la muestra. 4 sesiones, viernes, sábado, domingo, lunes, intentamos presencial, virtual, presencial, era difícil sostener el quórum en todas, en una había quórum y se cayó, o sea, aquí hay un montón de responsabilidades. No tiene sentido que una corporación esté 4 días sesionando en las plenarias para resolver unos impedimentos que se hubieran podido resolver el viernes. Ahí perdimos 3 días de debate. Entonces, esto puede seguir pasando si no hay realmente un acuerdo. Y por supuesto, no unos cuantos, un acuerdo colectivo.
Ese acuerdo colectivo implica, uno, proteger la discusión de presupuesto, porque es que ahora no nos vamos a quedar sin las dos cosas. Imagínense el mensaje para la ciudad. El Consejo estaba discutiendo el POT y el presupuesto y las dos cosas se caen por tiempos o por trampas. No, ese no puede ser el mensaje. Entonces hay que proteger la discusión de presupuesto. Es una discusión muy importante. Y además tiene encima los subsidios de servicios públicos, que le vamos a salir a la gente con que no, como no nos pudimos, se murió por tiempos, entonces no hay subsidios de servicios públicos para el otro año. No, eso no lo podemos hacer, ni de riesgos. Entonces, protejamos esa discusión de presupuesto, pongámonos de acuerdo con el tema del POT, porque si no tenemos ese pliego conjunto que menciona Celio, pues no vamos a resolver nada en la comisión. No lo vamos a resolver. Pongámonos de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer con unos temas sensibles? Aquí creo que podemos estar perfectamente aquí 3-2 en la votación sobre el Alo Norte, pero miremos Lagos del Tunjuelo, porque no todo es una discusión en el norte, claro, también hay unas discusiones en el sur de la ciudad, etcétera. Miremos todos estos temas, ¿verdad? Tratemos de construir el mejor acuerdo posible, recogiendo como base las ponencias y aprobemos algo con lo que todos podamos sentirnos, digamos, reflejados, entendiendo que nadie va a lograr el 100% de lo que quiere. Es que si aquí es como un acuerdo de paz, lo mismo, si aquí cada quien se rancha en una posición y dice, es que esto es todo o nada, esto es de honor, de aquí no nos movemos, pues si todos lo hacemos, no salimos con ningún resultado. Construyamos eso, que puede ser de manera paralela este fin de semana, mientras están las discusiones de Hacienda, tenemos unos diálogos, unas vocerías, tenemos un acuerdo necesario y pues lo que dice Celio, necesitamos saber en qué se pusieron de acuerdo los ponentes, en qué conciliaron. No, pues ¿cierto? Si hoy el POT saliera por acuerdo de ciudad, Lalo tendría que ir, porque los ponentes están totalmente de acuerdo con que Lalo pero claro, no nos enredemos en un solo punto que es justo de discordia, sino el mecanismo. Y entonces el lunes, si construimos este acuerdo el fin de semana, resolvemos lo que nos embroma, lo que nos enreda, y luego podemos tener unas sesiones donde materialicemos ese acuerdo, dados los tiempos, porque los tiempos no nos dan para más. Juan, escuchamos a dos personas que hacen parte de gobierno, ¿sí? Porque por supuesto Mafe está con el verde, Celio está con el polo. ¿Usted qué estaría dispuesto a ceder en esta oferta de paz, en esta oferta de bandera blanca que están haciendo desde la bancada de gobierno? Pues es la primera vez que la escucho, yo no la había escuchado. Y lo que me parece curioso es que venga, que además lo resalto, lo rescato, me parece buenísimo que venga de parte de Mafe, si es que viene de parte de Mafe, pues es la primera vez que lo escucho, pero que no venga precisamente del gobierno. Eso es, digamos, muy chistoso. Yo lo entiendo que ella como presidente de la corporación pues lo pueda proponer, pero otra vez, ahí está la torpeza de este gobierno. Yo esperaría que viniera más bien de la Secretaría de Gobierno. Mire, Alejandro, yo soy muy pesimista, más pesimista inclusive que Carolina y que el profe Celio, que lo ve es un poco difícil. Yo creo que el POT no va a salir y estoy de acuerdo con Carolina en que el peor POT debería ser o es el que vaya a ser decretado, porque mire el montón, digamos, de grises, de vacíos jurídicos en el que se encuentra de ser aprobado, como están señalando. Hoy no conocemos ese pliego modificatorio concertado o por concertarse, entonces no se sabe pues cómo está compuesto, qué dirime sobre los puntos álgidos que estamos hablando aquí. No va a tener la legitimidad de la corporación, sino apenas de unas personas que fueron por un sorteo definidas como ponentes. Entonces, pues la verdad yo invito a la alcaldesa a que si es en realidad y si en realidad tiene talante democrático, que lo vuelva a presentar al Consejo de Bogotá, que estamos listos para sacar un POT terminado. Este es un buen borrador. Y finalmente, para terminar rápido, muy rápido, Alejandro, en lo que tiene que ver con, digamos, la acotación que hace la presidenta sobre el reglamento y que le encontraron salida, esa sería solamente una salida, la que ella propone para, digamos, las recusaciones anónimas o que suplantan a personas y que no son reales o que son falsas. Pero
Otra vez, el tema de las recusaciones, por ejemplo, de los propios concejales o de los impedimentos de los propios concejales, pues eso es un tema a resolverse y que yo creo que todavía en el Consejo de Bogotá no está bien resuelto y pudo haberse adelantado algo. Yo no quiero aquí señalar de culpable, pues, ni más faltaba a la mesa directiva, pero creo que si viene pasando, como bien lo señala Mafe, en otros proyectos importantes, como por ejemplo el rescate a Transmilenio, porque no fue rescate social, fue rescate a Transmilenio, pues pudimos haber previsto esto y el secretario de gobierno seguramente el proyecto o la alcaldesa más trascendental de su gobierno, pues tuvo que haber encontrado esos espacios o esos lugares sin salida. Un debate muy caliente que, por supuesto, irónicamente tuvimos en Bogotá Debate, pero no en el Consejo de Bogotá, porque ese es el sentido de este programa, que ustedes escuchen a las voces que definen el futuro de todos, hablando de sus posiciones, de sus opciones, de las posibilidades políticas. No se olviden, lo que pasa en el Consejo nos afecta a todos y por eso este programa está para que ustedes conozcan a esas voces del Consejo y conozcan sus posiciones al respecto, porque fíjense, diciembre tuvo un tema supremamente caliente y supremamente complicado. ¿Sí? Naciones Unidas emitió un informe en el que se señalaban los abusos policiales en las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre. La alcaldesa Claudia López, al presentar este informe a la opinión pública, utilizó el término que fue una masacre policial. Unas palabras fuertes que van acompañadas con un informe también fuerte. Todos vimos lo que pasó en redes sociales. Aún así, el debate se presentó. Tuvimos aquí dos posiciones totalmente diferentes. Una posición cuestionando el informe, una posición que dijo que no aceptaba el informe y una posición que exigía responsabilidades. Así fue el debate en Bogotá Debate. ¿Quién tiene que responder ante un informe que señala que 11 personas fueron asesinadas por la policía? Para Diana Diago, ¿quién debería responder? Mire, yo pienso que aquí debe responder pues, los generales de la policía, el secretario de seguridad y la señora alcaldesa. Que le cuenten a los ciudadanos qué tienen, qué información hay. Y también la fiscalía, es que para eso está la fiscalía, para eso están los jueces. Yo creo que un informe no puede llegar a afectar también esos derechos de que todas las personas tienen al buen nombre, al debido proceso, al derecho a la defensa. Yo creo que con eso hay que ser muy cuidadosos en todas las partes, tanto para los que creen que se han violado sus derechos, como también a la policía. Yo creo que aquí falta esa coherencia institucional que Bogotá no tiene. Bogotá no tiene un manejo institucional de sus problemáticas. Mire con la seguridad, el gobierno nacional dice una cosa, la señora alcaldesa dice otra cosa, la policía dice otra cosa. La desarticulación es tan grande y es tan grave porque afecta a quién finalmente, pues a la vida de los ciudadanos. Diego, para usted, ¿quién tiene que responder? A mí me parece que, digamos, Diana hace afirmaciones que son bastante delicadas para una democracia. Y lo digo con toda la tranquilidad y el cariño que le tengo. Lo primero, esto no es un informe más. Nosotros tenemos que convencernos en este país y en esta ciudad que la verdad es importante. Que nosotros sepamos lo que pasó con hechos como estos no es de cualquier monta. Y en todo proceso de conflicto, lo que nosotros necesitamos es que también haya un proceso judicial. Pero la verdad y este tipo de informes han sido fundamentales para la reparación de las víctimas, para que esto no se repita. Entonces yo no aminoraría el informe de esa manera, primer punto. Lo segundo, claro que la justicia tiene que operar. Y claro que necesitamos que la justicia haga lo suyo para que no haya impunidad. Van 3 audiencias, Alejandro. 3 audiencias de las familiares de los asesinados en Verbenal y en Suba. Los abogados no llegan, los policías no llegan. Dilatan y dilatan y dilatan. Estas mujeres están ahí, me llaman, me dicen, Diego, ¿qué hacemos? El proceso judicial, por el debido proceso, no permite que siga la audiencia. Torpedean y torpedean y torpedean la justicia. A las familiares de Soacha ya no están torpedeando la justicia porque ya fue imputada por homicidio y ya destituyeron a 3 policías. Pues hace 2 semanas a una de ellas le cascaron hasta decir no más. Entonces acá claro que la justicia tiene que llegar. Pero ¿de qué justicia estamos hablando? Y yo sí me hago esa pregunta con toda tranquilidad. Pero Diego, discúlpame que te diga. Y lo otro que tengo que decir, porque yo te escuché, Diana, con toda la atención del caso, es, claro, acá nosotros necesitamos que Claudia como alcaldesa asuma la responsabilidad.
Pero a mí sí me parece que simbólicamente, Claudia, en ese momento hizo una expresión que me parece fundamental, cosa que no hizo el gobierno nacional. Porque es que el gobierno nacional, cada vez que hay este tipo de casos, el presidente se disfraza de policía en vez de repudiar unos asesinatos por parte de la policía donde hay videos claros, donde se muestra que asesinaron gente. Y en vez de reconocer eso como hizo la alcaldesa y pedir perdón, se disfraza de policía, porque le encanta disfrazarse a ese señor. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que hay que decir acá, que es muy importante, es quiénes son los grandes responsables. ¿Quiénes son los grandes responsables también al interior de la policía? ¿Quién dio la orden? Es lo que nosotros nos estamos preguntando. Porque en menos de 5 horas, acá hubo 13 asesinatos en Bogotá y Soacha. De manera muy parecida, en sectores muy focalizados con problemáticas muy parecidas a nivel territorial. Y la pregunta que nos estamos dando es ¿quién dio la orden? Por esa misma razón es que nosotros, bajo el liderazgo de Iván Cepeda, le estamos preguntando a la Corte Penal Internacional si aquí no hay un crimen de lesa humanidad. Y si acá no hay una práctica sistemática desde el 21 de noviembre, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, la entidad más importante de la justicia de este país, señaló que el 21 de noviembre aquí había habido un ataque sistemático de violación de derechos humanos por parte de la policía. Eso se repitió el 9 de septiembre y después del 28 de abril las prácticas son iguales. Claro que no estamos en contra de la policía. Claro que la policía la queremos admirable, confiable, cercana a la ciudadanía, transparente. Una policía que cuide la vida y cuide los derechos humanos es que es la entidad más importante de la democracia porque cuida la vida y la democracia. Pero en ningún momento, y eso sí me parece muy preocupante, que Diana no diga y no rechace tajantemente la masacre del 9 de septiembre. Porque en ningún momento uno puede justificar esa masacre dándose por los lados o lo que sea. Porque acá nosotros tenemos que rechazar tajantemente. Pero es que nadie está y una dando por los persona lados. tan sensata como Diana, yo creo que jamás va a justificar ese tipo de asesinatos. Diana, por favor. Gracias porque soy una persona sensata y como soy una abogada y como me creo en la Constitución y la ley y me parece justo escuchar los dos lados de la historia. No me parece que esté bien, Diego, No y hubo lo digo con asesinatos el 9 de respeto, septiembre y lo por digo parte con de la policía, respeto. Diana. No me parece bien que tampoco quieras mirar a esa policía que da la vida por los ciudadanos, a esos policías que entraron vándalos, delincuentes, con armas de fuego, con granadas a quemar los CAIs. ¿Eso no es una masacre? Injustificable. ¿Eso no es una masacre? ¿Eso no es una masacre? No, y yo nunca lo he Coger justificado, Diana. 10 Pero yo sí policías diría- en un CAI y querer quemarlos, eso Y no lo he es y violación lo he de derechos rechazado humanos. públicamente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo aquí en esta mesa? Y lo quiero dejar claro. Lo antidemocrático es no confiar en las instituciones. Lo antidemocrático es no creer que aquí debe haber un debido proceso. Y lo antidemocrático es darle un valor total de plena prueba a un informe. ¿Hubo masacre o no hubo masacre? No sé. Diana? Pues yo te voy a decir una cosa, ¿por por qué? Porque favor, estamos Diana. esperando. ¿Qué dice la Pero los fiscalía? videos- ¿Qué dice? No. Y las audiencias Diego, no se han podido Diego, hacer, una Diana. cosa. Dejemos que para Diana- eso está la Constitución, para eso están las normas y para eso está la ley y para eso está la institucionalidad. ¿Cómo Y resolvemos yo el la problema de la defiendo, impunidad? y yo la defiendo. La impunidad, mira, la impunidad es una reforma profunda a la justicia que hay que No, hacerse. Y esto no es un, en eso no es estos un casos, tema de Diana. ahora. Aquí hay que acercar a los ciudadanos a esa institucionalidad, que sientan que está presente, que va a darles justicia. Eso es lo que hay que hacer. Pero yo no puedo estar de acuerdo, Diego, con esa tónica de muchos concejales, de la alcaldesa, de poner a los ciudadanos en contra unos con No, otros. estamos Yo a favor creo, de la policía yo mundial. creo que eso está mal. Y yo creo que hoy en Bogotá se está viendo la falta tan terrible de autoridad y el desprestigio de la policía por discursos como los que está manejando la señora alcaldesa Claudia López. Ella es la responsable, ella es la jefe de la policía. Gústele o no le guste, salga, dele la cara a los ciudadanos y cuente realmente qué pasó. Nosotros hicimos un debate, querido Diego. Tú te acuerdas, el debate de seguridad sobre ese tema, en esa época lo hicimos, y la señora alcaldesa fue al Consejo de Bogotá y dijo, yo supe qué estaba pasando porque yo estaba en el puesto de mando unificado. Entonces, que no se vengan a lavar las manos, eso no es ético con la ciudad, y no tampoco ético con la policía. Aquí hay que buscar la verdad, pero la verdad la vamos a hacer todos, con transparencia y sobre todo con la institucionalidad, con las instituciones democráticamente constituidas. Yo creo en eso y no me parece que aquí solamente salgan unos como los malos. ¿Dónde están esos muchachos, esos delincuentes, esos vándalos que también le han hecho daño a los policías y a la ciudadanía? Porque aquí también hay ciudadanos que cayeron y no necesariamente por actos de la policía. Yo quiero ser clara en algo. El policía que mancha el honor
de la institución tiene que ser judicializado y tiene que ser judicializado con la mayor severidad, porque es que el crimen no paga y eso hay que entenderlo y es el mensaje que tiene que quedar en los ciudadanos. Pero no me parecen esas posiciones sesgadas, no me parecen esas posiciones donde unos son buenos y los otros son malos, no. Aquí tiene que primar la justicia y sobre todo lo que tú dices, la verdad. Y la señora alcaldesa, que como tiene tanto carácter para salir a enlodar el nombre de la policía, pues que salga y diga quiénes fueron, qué pasó y qué va a hacer. ¿Qué va a hacer la señora alcaldesa? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar? ¿O se va a quedar llorando y diciendo que el informe dice? Yo creo que los bogotanos estamos cansados. Es que no solamente es eso, Diego. Cada mes, los 28 días están acabando con el Bogotá. Mira lo que está pasando en Usme, mira lo que está pasando en el Portal de las Américas. Entonces dejemos tanto informe y más bien hagamos algo y que la señora alcaldesa haga algo, que tome medidas, que su secretario de Seguridad tome medidas y que la policía también lo haga lo propio. Y que le cuenten a los ciudadanos, porque gobiernan con la ciudadanía, eso es lo que dicen, pero no lo hacen, que le cuenten a los ciudadanos cómo van las investigaciones, que le cuenten a los ciudadanos qué está haciendo la institucionalidad colombiana, fiscalía, la justicia, como debe ser, y que hagan algo. Es que esto no solamente es un discurso de pobrecitos, no, esto es un discurso de que tenemos que entregar justicia a la ciudadanía. Diego. Tomar medidas es absolutamente irrefutable y eso hay que hacerlo. Pero fíjese la diferencia, y solo es una frase lo que voy a decir para que si quieren pasar de tema o seguimos discutiendo esto. La diferencia es muy sencilla. Yo rechazo claramente que ciudadanos, que muchos muy probablemente hayan sido infiltrados, que entran en conflicto con la ley, que hacen actos delictivos como quemar un CAI, eso lo rechazo tajantemente. Pero también rechazo las masacres que hace la policía como la del 9, 10 y 11 de septiembre. Esa es la diferencia. Yo Diego, rechazo ambas. Una pregunta, Pero yo ¿la te justicia escuché, ya Dianita. dijo que esto es una masacre? Yo te escuché, Dianita, yo te escuché. Mientras que cuando uno ve de 9 a 11 de la mañana en redes sociales, en videos, claro, es la justicia, pero la justicia tiene que llegar. Pero la evidencia empírica, yo estudié filosofía, la evidencia empírica es irrefutable con videos. O todo Colombia está miope. Y entonces tenemos que hacer una transformación en la salud para operar a todos los colombianos y colombianas que vimos cómo asesinaban a esos muchachos. Y a mí lo que me preocupa de sobremanera es que una concejala no admita que los policías asesinaron de manera dolosa a esa gente. Yo no estoy diciendo Porque eso. yo lo rechazo a ambos, con Yo toda no la estoy tranquilidad. diciendo eso. Diana, por este tema, es que si uno quiere una policía admirable como lo quiere Diana y yo, una policía confiable, que no hablemos mal de la policía, y porque hay policías admirables y que se juegan la vida, porque yo estoy de acuerdo, este tipo de acciones las tenemos que rechazar independientemente de donde venga, pero con claridad, para que esto no pase. Porque las respuestas tibias de Diana lo que hacen de alguna manera, y los disfraces del presidente, es justificar una patente de conso, como hizo el exministro de Defensa, que en paz descanse, que lo justificaba. Cuando yo denuncié la hoguera humana de Soacha, ese señor que en paz descanse, el exministro de Defensa, me dijo que yo era un populista demagogo y que estaba diciendo mentiras. Hágame el favor. La fiscalía ya imputó, la justicia ya imputó por homicidio doloso agravado por omisión. Es decir, teníamos razón. Y acá este gobierno nacional no asume esas responsabilidades. Eso es gravísimo porque el mensaje para la policía es perverso. Diego, yo creo que el mensaje que yo aquí he querido dar a los ciudadanos es claro. El que la hace la paga. Así de sencillo. Yo no estoy a favor de ninguna persona que asesina a otra persona. Por Dios, eso es algo que se sale de la lógica. Pero lo que yo sí tengo claro es que uno no le puede dar a un informe un valor del 100% de prueba máxima de las cosas. No. ¿Quiénes fueron? ¿Qué estaban haciendo? Yo creo que aquí hay muchas cosas que están en una investigación. Y el policía que le hace daño a la ciudadanía no merece portar el uniforme. Pero no podemos por eso decir que es que todos son malos y solamente querer mostrar una parte de la historia, Diego. 216 policías estuvieron heridos. ¿Cuántos ciudadanos también heridos? Entonces, ¿esos no valen? Claro que ¿Por sí, ellos no defendemos los derechos de esas personas? Claro que sí. ¿Acaso es que el policía, el muchacho humilde que cree en la institución, que se la juega por la ciudadanía, a esa gente no la defendemos? Claro ¿O que solo sí, y soy el defendemos que los más la amigos? defiende, ¿O y en la solamente reforma defendemos a la los policía amigos? ¿O lo solamente defendemos. defendemos por unos votos? En la reforma a la policía uno lo tiene defendemos. que ser claro en esto. Una de las grandes discusiones que vive la ciudad y que todos la vivimos día a día, estemos caminando, estemos en bicicleta, estemos en moto o estemos en el transporte público o en un carro particular, es la movilidad. Bogotá está difícil,
Bogotá está complicada y con las obras, por supuesto, moverse en la ciudad no es más fácil. Y tuvimos concejales para debatir el tema de movilidad y para buscar alternativas. Uno de los debates más interesantes se dio sobre el tema de las motos en la ciudad, porque resulta y acontece que con la pandemia se disparó la compra de motos en Bogotá. Era inevitable, la gente no quería estar en el transporte público, la gente prefería por seguridad, por bioseguridad, estar sola en su moto con su casco, pero se incrementaron los accidentes. Se incrementaron las motos, se incrementaron los accidentes y se incrementaron los problemas con un modo de transporte que es económico y que en un país como el nuestro inevitablemente es el de más fácil acceso. ¿Qué opinaron diferentes concejales de la ciudad sobre la situación que hay con las motos? Escuchen estas posiciones, porque esto es Bogotá Debate. ¿Cómo controlamos las motos en Bogotá, Heidi? Bueno, es muy complicado hasta tanto Muy. no tengamos un sistema efectivo de transporte público, porque no es solamente la pandemia, sino los trancones. O sea, la facilidad que tienen hoy las personas para movilizarse de su lugar de trabajo a su vivienda, o sea, prefieren andar en una moto que lo saca mucho más rápido del trancón, andar en un vehículo particular o en el sistema de transporte público. O sea, vaya usted y súbase en la estación de la calle 63 en hora pico. O sea, donde todo vuelta a la normalidad es imposible. O sea, una estación La de calle 2 100, vagones, la eternamente. calle 100. O sea, las filas que llegan hasta arriba de los puentes es muy complicado, y sobre todo también porque también dada el aumento de desempleo en la ciudad por la pandemia, pues mucha gente prefirió hacer parte de esas plataformas digitales de mensajería, y la moto es su herramienta de trabajo Además. también, para poder hacer domicilios, para poder sostenerse de algo. Entonces, es muy complicado el control sobre la adquisición de motos y el número de motos. Uno podría incluso llegar a plantear algún tema de suerte de pico y placa, pero esto sería nefasto para una persona que es su único medio de movilidad, pero además no de medio de movilidad, sino su herramienta de trabajo. No, pero además hay un elemento, Martín, que se suma, y es que está demostrado que el mayor número de accidentes de tránsito en los últimos 2 años han sido protagonizados por motocicletas. Sí, las motos son, digamos, los motociclistas, hombres y mujeres, son sin duda el actor más vulnerable, o de los más vulnerables. Los ciclistas y peatones lo somos. El tercero. El tercero, Sí. pero los que generan el mayor número de accidentalidad, pues de siniestros viales. Y ahí volvemos a otro dilema, ¿no? Y entonces es, bueno, pero entonces, ¿qué? Bienvenido a Bogotá Debate. La moto precisamente le ha dado facilidades económicas a un montón de gente, eso hay que reconocerlo. Posibilidades. ¿Cierto? Posibilidades de poder salir adelante. ¿Cuál es la solución? Y es la respuesta fácil, la de reinado de belleza. El fortalecer y mejorar el sistema de transporte masivo. Que no solo en una ciudad como Bogotá no puede ser únicamente Transmilenio. Ahorita mencionaba Manuel la multimodalidad. Entonces ahí me dicen, claro, entonces ¿por qué estaba en contra del POT? Si precisamente promueve eso. Bueno, ya hay los argumentos de por qué consideraba que se lo tomaron de manera ligera. Porque por supuesto que hay que hacerlo, de manera rigurosa, de manera bien hecha. Está el tema de Transmilenio, buses rojos, ¿cierto? Pero no, en Bogotá dejamos de lado la discusión del SITP, de los buses azules, que cumplen una función en un modelo eficiente, en un modelo de logística que tenga un mejor sentido, fundamental. Yo me he preguntado, y le he hecho la pregunta a la administración, ¿cuántas campañas de promoción de uso del SITP se han hecho en los últimos años? Porque acuérdense que hubo un cambio de los buses tradicionales que desde el punto de vista del mercado eran súper interesantes. Como experiencia de usuario era la mejor. Usted tomaba el bus donde quisiera, se bajaba donde quisiera, y adicionalmente usted pagaba y le devolvían las vueltas exactas. No necesitaba ir a un sitio a recargar la tarjeta. Por supuesto que es mejor un sistema organizado, por muchas razones. Pero desde la experiencia del usuario, Es más fácil. le empeoraron las condiciones. Y los buses del SITP andan en su mayoría vacíos. Hace falta una promoción, una pedagogía de usar más el sistema integrado de transporte público. ¿Cuántas rutas que no sabemos que existen las dejamos de utilizar y buscamos otras maneras, digamos la moto, sencillamente por desconocimiento? Luego, si la ciudad ya hubiese hecho un esfuerzo enorme, ya agotó ese lado, ya está el SITP en su capacidad máxima, listo, vamos buscando otras alternativas, porque todo tiene que ir paralelo.
mientras se mejora el sistema de transporte masivo, mientras se construye la primera línea del metro, mientras se sacan los estudios de la segunda, mientras se siguen haciendo los cables. Y también no hemos dado una discusión de fondo y son los viajes de último kilómetro. Y Bogotá no ha dado una respuesta contundente a esos viajes de último kilómetro, que también en muchos casos una moto lo termina solucionando cuando lo podría prestar la ciudad. Entonces yo creo que es la suma de varios factores. Aquí el resultado es, no, pues cada uno verá a ver cómo sale adelante, cada uno verá a ver cómo resuelve. Siento que a la ciudad le hace falta un poco más esa discusión y ese diálogo y esa conversación sobre, venga, ahí, post pandemia, replanteamos cómo nos estamos moviendo y vamos encontrando soluciones de innovación. Yo no creo que sean más vías, por el contrario, un mejor sistema de transporte masivo multimodal. Manuel, básicamente una política de movilidad de esta ciudad es propender por bajar a la gente de los carros para que se suba al transporte público, pero resulta que, como ya lo dijimos, se nos disparó el uso de motocicletas. Esto está generando problemas a todos los niveles. ¿Qué propuesta podríamos hacer para mejorar esta situación? Bueno, en primer lugar, esto no es un fenómeno nuevo. Yo creo que se ha acelerado con la pandemia. Sin embargo, por lo menos desde el año 2010 viene creciendo el registro de motocicletas en la ciudad de manera muy preocupante. Y para plantear una propuesta seria para lograr ese objetivo de hacer que la gente que adquiere una moto se baje la moto y tome el transporte público, cosa que es bien difícil de hacer. Muy difícil. Fórmulas mágicas. Sí, pues usted imagínese a alguien que ya compró una moto y entonces voluntariamente dice, no, yo voy a dejar mi moto guardada en la casa, la prefiero vender para subirme al transporte público. Eso, pues decirlo ya suena difícil, en la práctica pues casi que imposible. Sin embargo, hay que hacer cosas, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que plantearon Heidi y Martín. En primer lugar es cambiar el modo del sistema de transporte público que hoy impera en la ciudad, que hay una visión multimodal en donde, y esto pues es a largo plazo, pues se ponga a hacer a cada modo de transporte lo que debe hacer. O sea, no se ponga Transmilenio a funcionar como reemplazo o sustituto del metro, que es el modelo que impera hoy en la ciudad y que ha fracasado, sino que de una manera seria, bien planificada, con rigurosidad, se establezca un plan de largo plazo, porque esto no es de la noche a la mañana, para que tengamos de verdad una red de transporte cuya columna vertebral sea las líneas de metro y que alrededor de eso hay una serie de modos que lo complementen, incluyendo por supuesto el SITP, el sistema de bicicletas, etcétera, etcétera. Ahora, hay otro factor que agrego en la discusión que también explica este fenómeno de que mucha gente se baje del transporte público para pasarse la motocicleta, es lo costoso que es el transporte público en la ciudad. Es más barato andar en moto que tomar Transmilenio. Gran punto. Claro. Y ese es un tema en el que también hay que trabajar. Yo creo que la realidad de Bogotá muestra otro fracaso del modelo de transporte, que es la privatización del transporte público. Porque los operadores privados, estos conglomerados que controlan el transporte en la ciudad, tanto Transmilenio como el SITP, pues buscan obtener altísimas rentabilidades, y esas altísimas rentabilidades las obtienen a partir de un pasaje costoso y además de multimillonarios subsidios. Por eso la iniciativa de esta administración de constituir un operador público que comience a funcionar como una empresa pública en la ciudad de transporte es bien importante, y esto es lo que sucede en ciudades desarrolladas como Nueva York, Madrid, París, bueno, aquí en nuestro continente, en Ciudad de México, el metro es público, y en otras ciudades en donde es el Estado el que opera este tipo de sistemas de transporte, y el Estado, como no tiene como objetivo obtener altísimas rentabilidades, pues puede prestarlo a unos costos más bajos, y eso también permite que sea más sostenible el pasaje para los usuarios. Ahora, como ustedes pueden ver, dirán, no, pero el concejal Sarmiento, sus propuestas son para años y décadas, y bueno, sí, el tema estructural es para años y no es un problema fácil de resolver, pero en el corto plazo se pueden hacer cosas, Alejandro y colegas. Los moteros es como una cultura, la motociclista se volvió una cultura en Bogotá. Total. Y hay clubes de motociclistas, o sea, eso que uno ve de los jarlistas, pero también, digamos, en motos, digamos, no de alta gama. No, y de bajo cilindraje, salen por las noches, hacen sus recorridos. Y hacen rodadas y todo. La administración debería tener un acercamiento con esos clubes, asociaciones que existen, para lograr tener una mayor incidencia en que los motociclistas y las motociclistas en la ciudad tengan
mejores habilidades a la hora de conducir, que haya un respeto más por las normas de tránsito y de esta manera se puedan prevenir también accidentes. Los moteros se quejan mucho porque la policía de tránsito los ve como enemigos y esto debe cambiar esa relación entre administración y los moteros. Y se pueden hacer cosas también que se han intentado en otras ciudades donde existe este problema. Por ejemplo, hay ciudades en donde después de la cebra, donde pasan los peatones, hay una zona para que ahí estén las motos detrás de un semáforo, porque una de las principales causas de la accidentalidad es cuando las motos arrancan y el motociclista hace la maniobra o gira el timón, eso genera accidentes, eso es un riesgo de accidentes. Entonces, en algunas ciudades se han intentado poner zonas después de las cebras donde transitan los peatones, donde las motos llegan en el semáforo en rojo y después siguen los carros. Son soluciones que no van a resolver el problema de fondo, pero podrían en algo, sobre todo, evitar la accidentalidad que existe hoy en día en la ciudad. Gracias, Manuel. Andrés, ¿qué hacemos con las motos? Pues Alejandro, como lo han mencionado varios de los compañeros de panel del día de hoy, pues todos prácticamente pues reconocen la importancia de la movilidad, pero no solo la movilidad, sobre todo en tiempos de pandemia. Yo creo que es complicado y creo que la alcaldesa, por ejemplo, no lo va a hacer de plantear pues medidas que puedan, pues entre comillas, limitar la demanda de motos en la ciudad. Yo creo que de hecho eso no sería conveniente. Algo que sí se necesita, y no solamente con las motos, sino también con los ciclistas, es un poco exigirles a veces un poco más de respeto a las normas viales. Hemos visto, y sobre todo en el caso de los ciclistas, vemos con preocupación que muchas veces ellos pues no están respetando la normatividad vial. O sea, los motociclistas en general es menos grave lo que hacen, pero pues muchos ciclistas uno ve que van en contravía, no tienen ningún inconveniente en eso, generalmente no están con los equipos de protección necesarios, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que es importante de parte de la administración, pues buscar la forma de exigir de parte de ellos. Claro, se les tiene que garantizar una serie de derechos, pero también se les tienen que exigir una serie de deberes en su calidad de usuarios de las calles, del patrimonio público. Yo coincido con los concejales y pienso que esto es algo que se puede lograr en el largo plazo, y es buscar la manera de que efectivamente el transporte público sea lo suficientemente atractivo para que las personas paguen de la moto, del carro particular y decidan subirse al bus o al metro cuando eventualmente lo tengamos aquí en Bogotá. Mientras tanto, pues yo principalmente pienso, sobre todo porque pues, señalaba el tema de los accidentes. Creo que la alcaldesa minimizó el tema, por ejemplo, de la malla vial como un factor de accidentalidad en la ciudad, sobre todo para el tema de los motociclistas. Pues todos cuando estamos en un carro pues nos sentimos relativamente protegidos, y pues cuando nos metemos con un hueco pues sí, es una experiencia desagradable, pero pues por lo general pues lo peor que nos puede llegar a pasar es que tengamos una rotura de llanta, o sea, un pinchazo, etcétera, etcétera. Pero cuando hay una persona que está en moto y sobre todo si está lloviendo y no ve el hueco, pues lamentablemente eso puede desembocar en un accidente fatal, y eso hemos visto que ha sucedido. Sí. Entonces, algo que me parece importante también para mejorar la movilidad en la ciudad es precisamente que la alcaldesa se tome en serio el tema de los huecos. Yo lo decía en mi primera intervención, y que no haga pues populismo con esa situación. Ella pues salió a decir ese tema de los rines de lujo y afortunadamente pues tuvo que corregir, y hoy precisamente estaba haciendo ese lanzamiento de una nueva estrategia para mejorar la malla vial en la ciudad. Eso, por ejemplo, creo que es importante, y eso, a pesar de que se demora, además de que se requiere una importante cantidad de recursos para eso, pues yo creo que es algo que se demora menos que mejorar estructuralmente el sistema integrado de transporte público en la ciudad, que es un anhelo y es un deseo de todos naturalmente, pero es algo que lleva un poco más de tiempo. Entonces, yo no veo una solución pues, a corto plazo. Alejandro, creo que pues, políticamente en este momento la alcaldesa no creo que se vaya a meter en un tema de restricción o de limitación de demanda. Lo que sí creo es que tiene que invertir recursos. Ella, que se hizo elegir con la bandera de la pedagogía, de la cultura ciudadana, creo que tiene que apostarle a eso en temas de movilidad. Y por otro lado, es importante que empiece a tapar los huecos y que deje de hacer demagogia. Pero si de posiciones encontradas se trata, ¿cómo olvidar el día que aquí en Bogotá Debate tuvimos a un concejal de la opinión frente a frente, aunque estaban en la virtualidad, uno de ellos,
con un concejal de gobierno. Julián Espinosa del Verde y Carlos Carrillo del Polo tuvieron un cruce que fue memorable. Muchos hablaron de ello en redes sociales, pero lo cierto es que esgrimieron argumentos a favor y en contra del manejo político de la ciudad. Y nos invita a la reflexión, porque de eso se trata este programa, que escuchemos todas las posiciones para que nos hagamos nuestra propia idea. No se pierdan este gran cruce en Bogotá Debate. Yo escuchaba el otro día a Sergio Fajardo, le preguntaban acerca de la ideología. Y él decía, no, la ideología, eso es cosa del pasado, eso no existe. Y hay lamentablemente una tendencia en algunos sectores políticos a negar la existencia de la ideología. Y resulta que sin ideología no se puede hacer política. Porque es que la política es un debate de ideas. ¿Y qué ideas simpatizan más? ¿Qué ideas son las que recogen más votos? Y esos son los que llegan al poder. Claudia López fue siempre ambigua en términos ideológicos durante su campaña, porque, por ejemplo, ella arranca diciendo en los primeros días de campaña que la ETV eran unos cables viejos, unos cables viejos y unos sindicalistas ahí, y después tuvo que empezar a cambiar el debate en la medida en la que ella veía que necesitaba acercarse a la izquierda para poder ganar. Y firmó unos compromisos y finalmente entregó un programa de gobierno que, en mi opinión, pues no satisfacía al polo democrático como pues el ideario del polo para que nosotros lo suscribiéramos. Mis colegas decidieron suscribirlo, yo no lo hice, pero en ese programa ella se comprometió a cuidar lo público. Y eso es una postura ideológica. Hay unos sectores neoliberales respetables, ni más faltaba, que yo no comparto. Sí, respetables pero coherentes, como la señora alcaldesa, como Peñalosa, como Mocus, el que empezó la privatización del Grupo Energía Bogotá, entonces la empresa de Energía Bogotá, fue Antanas Mocus. Peñalosa, Claudia López, todos son de la misma camada de neoliberales. Entonces ella, y lo dijo, incluso lo dijo en una entrevista en el Palacio de Nariño días después de ser electa, dijo, no, yo no voy a vender más. Y hagamos una explicación breve de por qué la puede vender. Resulta que en el gobierno de Peñalosa, Gloria estaba ahí, se autorizó la enajenación del 20% del Grupo Energía Bogotá. Pues que la continuación de. Es la continuación de. Ese proyecto de acuerdo no tiene una fecha de caducidad y nosotros cometimos un error al no derogarlo en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo habría sido la oportunidad para derogar ese acuerdo. La alcaldesa sabía que existía y hoy va a utilizar ese dinero, según ella, para un metro que no existe un solo dibujo, que no existe absolutamente nada, pero ella dice, y lo dice así, ¿quieren metro a su vengativa? Sí. ¿Quieren reducción en la inversión social? No, con su clásica infantilización de la ciudadanía. Eso no es real. Ese es exactamente el mismo discurso de Peñalosa, que quiere ponernos a escoger, según él, entre inversión social y las empresas públicas. Eso no es verdad. Es un pésimo negocio y yo les digo una cosa. Hay dos tipos de neoliberales. Los neoliberales que venden gratis y los neoliberales que comisionan. Esos son distintos. Hay gente que vende las empresas públicas porque cree que todo lo privado es mejor y que todo lo público debe desaparecer. Hay políticos que venden las empresas públicas porque están comisionando, y los escándalos de corrupción que ha habido en todo el mundo alrededor de estas privatizaciones, porque esto no solamente es acá, esto es en todas partes, son gigantes. Y yo pues les cuento que cada vez tengo más dudas acerca de cuáles son las razones de este gobierno para estar feriando lo que no le pertenece. Pero esas son palabras muy fuertes, Carlos, y muy seguramente le va a tocar demostrarlas si llega... No, pero es que yo no estoy diciendo que. Yo estoy diciendo, y yo no estoy acusando a la señora alcaldesa, yo estoy diciendo que hay dos tipos de neoliberales. Los que regalan el patrimonio público porque creen y los que comisionan. Yo no estoy diciendo que la alcaldesa, pues puede ser que ella sea una neoliberal que cree en feriar lo público. Julián, nos quería contar. No, me parece muy grave la acusación que hace el concejal Carlos Carrillo. Yo tengo el máximo respeto por todos los debates que nosotros damos, porque creo que uno puede defender unas ideas en el marco de la democracia, pero lo que hace entrever el concejal Carlos Carrillo es que en Bogotá se está recibiendo una comisión por vender las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Creo, concejal Carrillo, que si esa es su aseveración, usted lo que tiene es que probarlo en un estrado judicial y no dejarlo en el aire. O sea, no, yo no he dicho eso, concejal. Yo digo que hay dos tipos de neoliberales en el mundo, los que comisionan y los que creen. Claro, ¿será que me puedo ir por la mitad? Yo quisiera irme por la mitad sin ser... más dudas. Si me lo permiten. A ver, vamos por partes. Me parece que no.
pero Vamos por todo el derecho a tener dudas. Yo quisiera irme por la Gravísimas las mitad, acusaciones, pero gravísimas. quiero partir de algo que ha dicho Carlos y es que es se en puede relación, vender. es en Se puede relación vender. a la coherencia con la cual usted, Alejandro, se hace elegir. Y es con qué criterios usted logra garantizar una elección y una votación. Porque si usted no cumple lo que dice, pues realmente en dónde queda la democracia, en dónde queda la legitimidad del voto. Yo creo que es más ese cuestionamiento. En nuestro caso, nosotros aprobamos dicha enajenación y le apostamos efectivamente a que eso se planteara en un escenario de recursos para inversión social. Claro, que en este caso nos preocupa, sí, que estamos hablando de un sinnúmero de inversiones, en este caso primera línea de metro, segunda línea de metro, y pues hasta este momento eso no se está viendo. Digamos que ese establecimiento público, el Instituto de Desarrollo Urbano, hoy demuestra una vez más que no está ejecutando los recursos que se han venido aprobando. Caso en puntual, valorización, y se aprobó en su momento. Entonces, hay cuestionamientos cuando, por ejemplo, sigo insistiendo, la ciudadanía reclama empleo y la ciudadanía reclama seguridad. ¿Cuáles son las prioridades con base en las cuales usted se hace elegir y sobre todo en un escenario de pandemia? Y ni más faltaba, yo entiendo la discusión que ustedes tienen de renta básica. A mí me termina, por ejemplo, como actor político conservador, preocupando sobre todo la clase media de este país que se empobrece y que no es sujeto precisamente de eso que usted señala, Carlos, de los subsidios, de beneficiarse seguramente por pertenecer a un estrato 1 o 2. ¿Qué está pasando con la pobreza vergonzante en la ciudad? Un papá y una mamá que no tienen la posibilidad de acceder a algún tipo de estas herramientas para poder garantizar la educación o para poder garantizar, entre otras cosas, el pago de impuesto predial. ¿O qué está pasando con ese pequeño empresario que una vez más intentó abrir su negocio y que de entrada tiene que pagar un sinnúmero de impuestos en la ciudad sin haber recibido un solo peso en su flujo de caja? Esa es una discusión de fondo y yo creo que se tiene que dar porque este plan de desarrollo no podía desarrollar, ni más faltaba. Seguramente la alcaldesa mayor ha tenido la voluntad de hacerlo, toda esa transformación a partir de la puesta de un contrato social y ambiental para el siglo XXI. Pero ojo, nos enfrentamos con una pandemia y yo creo que si nos vamos a toda la localidad nos vamos a encontrar con la infinita angustia de que no hay ingresos en los hogares bogotanos. Pero no todo se trata de rifirrafes y de cruce de argumentos. En Bogotá Debate también invitamos a la reflexión y tuvimos a una gran invitada, la concejala Susana Muhammad de la Colombia Humana, para hablar de la situación del medio ambiente en la capital. Recordemos, Bogotá es vulnerable. En Bogotá hay un serio problema de agua a futuro y la reorganización de la ciudad tiene que tener en cuenta eso. Escuchemos sus argumentos. ¿Cómo estamos en estos momentos con nuestros humedales? Porque lo que estamos discutiendo con el POT, hay un desconocimiento grave. Es decir, de parte de la institucionalidad hay un desconocimiento grave. Pero ¿cómo está la ciudadanía? Porque a mí me llegan quejas todo el tiempo de Juan Amarillo, de los habitantes de Juan Amarillo preocupados por obras. Hay una queja muy reciente de los habitantes del sector del Salitre por la avenida 64 que se está construyendo. ¿Cómo está la ciudadanía con sus humedales? Bueno, pues hay que reconocer que la palabra humedales entra a la institucionalidad de Bogotá gracias a la población, las comunidades y los ambientalistas. Y tienen unas comunidades de defensa y ciudadanía activa que los cuida, los sostiene, interactúa permanentemente con la institucionalidad. Y acá hay algo que es grave porque la alcaldesa de Bogotá prometió en campaña, firmó un pacto por los humedales. En ese pacto y en el compromiso ambiental se frenaban las obras que el alcalde Peñalosa, que siempre ha tenido una visión de que los humedales deberían ser parques recreativos. Para él como tiene una concepción ecológica como si estuviéramos en Canadá. Entonces él trae árboles de allá y cree que esos son los árboles que deben estar en Bogotá. Piensa que acá debemos tener como esos grandes parques que hay en Londres que tienen agua y que uno va en bicicleta y juega pelota. Claro que tenemos que tener grandes parques metropolitanos, pero un humedal altoandino es un ecosistema absolutamente delicado que recibe aves migratorias que hacen su incubación y su reproducción allí en este clima más cálido. Tiene una diversidad de fauna, de flora que es impresionante. Y es increíble que nosotros teníamos, al empezar el siglo XX, casi 60.000 hectáreas de humedales y hoy tengamos solo 900. Esa es la realidad. Esas 900 son relictos y esos relictos están encerrados por la ciudad.
Entonces es muy loco lo que hizo el gobierno de Peñalosa, que en vez de proteger esos relictos como los últimos puntos que todavía nos quedan, que nos dan algo de conectividad, que nos van a proteger en lo posible de inundaciones, pues se haya cambiado la política de humedales para endurecerlos, para pasarles ciclovías, para ponerles parques recreativos. Es la gran polémica con Tibabuyes. Con Tibabuyes, para pasarle un puente elevado por encima para peatones y bicicletas, conectando dos comunidades que, como ellas mismas los dicen, a nosotros no nos conecta una vía, nos conecta es un humedal, y haciendo una afectación ambiental en el humedal innecesaria, cuando lo que le digo a nosotros nos quedan son pequeños relictos. Y la alcaldesa Claudia López prometió en campaña detener esas obras. Algunas iban más avanzadas que otras. Los ambientalistas, con mucha racionalidad, apenas llegaron en el 2020, el gobierno, fueron a hacer una caminata, esto era antes de la pandemia, y a ver el diagnóstico de en qué iban esas obras. Y le pedían a la alcaldía que parara las obras e hiciera un estudio del impacto de las obras, del impacto de seguirlas o del impacto de demolerlas con la ciudadanía independiente, con expertos independientes, en función de lo que era mejor frente ya a la situación que había de la salud ecosistémica del humedal, pensando en el humedal en el centro. Pero desafortunadamente la alcaldesa Claudia López, a pesar de que prometió detener las obras, no solo no las detuvo, sino que decidió políticamente terminar esas obras atrincherados en la situación de los contratos. Y entonces ahí se generó una gran decepción de los ambientalistas, porque es que uno en campaña no puede decir lo que no está dispuesto a hacer. Solo 2 candidatos firmaron el compromiso ambiental, la alcaldesa electa Claudia López y el candidato Holman Morris. El otro candidato que quedó segundo no lo firmó porque no estaba dispuesto a cumplirlo. Entonces la ciudadanía, cuando votó, sabía que se atenía si Carlos Fernando Galán era el alcalde. Él no se comprometió a nada de eso. Él hubiera acabado las obras. Pues también lo hizo la alcaldesa Claudia López, con poquísima voluntad política, con una visión muy pragmática, y es una lástima porque son millones de pesos, miles de millones de pesos invertidos en obras innecesarias y que afectan a los humedales. Entonces allí ya, digamos, la relación entre estas poblaciones y los ambientalistas y la alcaldía está totalmente fracturada. Se sigue avanzando en otros conflictos, se sigue trabajando en los humedales. Yo sí reconozco y felicito a los defensores de los humedales de Bogotá, porque es que no importa el gobierno de turno que esté, a todos los gobiernos le hacen vigilancia y a todos los gobiernos le hacen veeduría y a todos los gobiernos le exigen de la misma forma. Donde pueden trabajar y avanzar, avanzan, y donde tienen que criticar, pues critican. Esto fue Bogotá Debate en el 2021. Todas las voces, todas las posiciones, todas las opiniones para que usted empiece a entender y a ver todas las posibilidades y puntos de vista que hay sobre Bogotá. En este 2022 vamos a seguir con Bogotá Debate, vamos a seguir con las discusiones, porque lo que pasa en el Consejo, insisto, es absolutamente fundamental para todos. Nos vemos acá todos los jueves a las 8 de la noche en Bogotá Debate.